Y el resultado en términos de salud es que 6 de cada 10 ciudadanos que viven en la Ciudad de México padecen una enfermedad crónica respiratoria. ¿Cómo logras Sí. saldar el déficit solamente con jardines verticales? Y entonces cuando tú logras incentivar a la iniciativa privada, al sector privado, a hacer transformaciones porque genera beneficios económicos, ahí empieza a suceder el cambio. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Yo soy Álvaro Ratting. Estoy muy contento de que nos sigan, que nos vean. Muchísimas gracias por participar. Recuerden, denle like, suscríbanse al canal. Nos ayuda a tener más y mejor contenido para ustedes cada semana, porque al final del día esto es para nuestros lectores, para los mercadólogos, no solo de México, sino de América Latina. Cada vez vemos más cifras y más personas viéndonos del resto de América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de cómo se transforman las ciudades, de cómo se puede utilizar la mercadotecnia para mejorar el paisaje urbano. En lo personal es un tema que a mí me preocupa y hemos invitado a Fernando Ortiz. Él es el CEO de Vía Verde. Para los que no conozcan la Ciudad de México, justamente hablando a nuestros amigos de Centro y Sudamérica que nos están viendo, Vía Verde es una empresa que ha hecho cosas muy interesantes. En una de las avenidas principales, el periférico de la ciudad, hay unos pilares naturalmente que están sosteniendo el segundo piso. Y Vía Verde fue una de las primeras empresas que a través de publicidad y el uso de plantas, pues convirtió esos molotes de cemento, por llamarles molotes de cemento, en algo mucho más atractivo y que además retornen algo de oxígeno al medio ambiente, porque seguramente sabrán que la zona más peligrosa en términos de contaminación es a 100 metros de una avenida. Entonces, ya parece que estoy vendiendo yo a Fernando Ortiz y al final lo que tiene Fer y yo es que compartimos esa visión. Si podemos corregir esos 100 metros, podemos empezar a corregir México. Por supuesto, tiene Vía Verde, un poco para que sepan, desde el 2016. Él asume el rol de CEO. Y es uno de los primeros en consolidar la estrategia de urbanización y espacios verdes. Fer, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Álvaro. Feliz de estar acá platicando. Además de un tema padrísimo. Bueno, padre, me encantó cómo lo introdujiste, porque veo pasión. Sí. Y ¿sabes qué es bien interesante? Hicimos una encuesta de la gente que vive en la Ciudad de México. ¿A quién le gustaría tener una ciudad más verde, más llena de vida, más oxígeno? ¿Y a quién no? Y es una cosa bastante universal. 98.5% preferirían ver la ciudad verde. Siempre hay un 1.5%. Luego hablamos de ese siempre 1%. No le vamos a dedicar tiempo ahorita. Pero lo que te quiero decir, Álvaro, es que estamos ante un tema. Hay gente que le gusta el rojo, hay gente que le gusta el azul, le va al América, le va al Pumas. La naturaleza le gusta a todo mundo. Claro. Lo cual es bien interesante. Y hay un problema a nivel global, no solo en la Ciudad de México, sino en las ciudades del país y en los países del mundo, en donde la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la ONU, dice, ok, necesitamos áreas verdes. Vamos a hacer una métrica para ver si las ciudades van bien o van mal. Y dijeron, ¿cómo va México? Pésimo. Para que te des una idea, la Organización Mundial de la Salud dice que cada habitante tiene que tener mínimo 9 metros cuadrados para prevenir enfermedades vinculadas con la calidad del aire en términos respiratorios. O sea, un tema de salud. ¿Únicas o compartidas o acceso a 9 metros? ¿A qué te refieres? 9 metros se definen como áreas verdes que están generando fotosíntesis en un núcleo urbano. Por ejemplo, en la Ciudad de México no se toman las reservas del sur, que son las montañas del Ajusco, porque ahí no llega, lo que tú decías es bien interesante, a 100 metros de la avenida, sí, es donde se transforma la calidad del aire. Sí, entonces, es increíble. Pero sí te toman el Camellón, el parque, el techo verde, y el camellón de 30 centímetros de Constituyentes con pastito. Correcto. Y ve qué interesante, dicen, menos de 9 metros cuadrados per cápita va a tener una implicación en términos de enfermedades respiratorias crónicas para la gente. Ve qué duro, ¿eh? La Ciudad de México tiene 3.
de esos 9 metros cuadrados. Y el resultado en términos de salud es que 6 de cada 10 ciudadanos que viven en la Ciudad de México padecen una enfermedad crónica respiratoria. O sea, estamos al 30% correcto. de lo que deberíamos de estar en términos de lo que pide la del ONU. mínimo. Mínimo. O sea, te dicen menos de eso, te vas a enfermar. Okay. ¿Cuántos metros cuadrados aporta cada una de tus columnas? Cada columna tiene 65 metros cuadrados. Son más o menos 1,000 columnas. Tenemos 65,000 metros cuadrados. Pero ¿tienes las 1,000 columnas forradas? Tenemos 541 en la Ciudad de México, ¿ok? Forradas. Y luego viene un pedazo que todavía no logramos conseguir, pero con la presión de toda la gente que nos está ayudando, que es este cachito de la autopista urbana norte, que hay una cosa en donde ese pedazo no es del gobierno, es de una empresa privada que lo pagó, y entonces no les encanta la idea de que un proyecto así pueda... ahorita hablamos de la tecnología, pero bueno, tenemos eso. Y luego nos vamos al Estado de México, que ahorita tenemos otras 300 columnas. Entonces estamos cerca de las 1,000. Todavía nos faltan algunas, pero el proyecto está compuesto de 1,000. Ahora, eso Ahora es una concesión. Es una concesión, claro. O sea, eso es importante. Bueno, cuando yo... El segundo piso periférico. Sí, la autopista urbana es una concesión. No es propiedad. Las concesiones, las vías públicas son concesiones, no son propiedad. Es una concesión rara. Tiene un título de concesión que establece que puede aprovechar el derecho de vía elevado. Ok. A cambio de invertir $6,000 millones. Que creo que todos en la ciudad se los agradecemos. En la infraestructura. Está perfecto. Y a cambio de eso pueden cobrar durante 50 años. Y cuando terminen los 50 años, el activo, que ahorita lo tiene reflejado Aleática, ese activo va a pasar a ser de la Ciudad de México. Pero ahorita el activo es... Eso demuestra mi punto, es una concesión. Sí, pero es interesante que es, si le revocan la concesión, y que ahorita regresamos a las áreas verdes, pero ese me interesa el tema. Si le revoca la concesión a Aleática podría llevarse sus vigas y sus columnas a su casa. Good luck. Nadie se va a llevar. Estoy seguro que les daría mucho coraje que les revocaran la concesión. Insisto, a mí también. Esta es una vialidad importantísima para la ciudad, pero esas cosas ya no las puedes mover. Claro, y es interesante, y conozco el tema de las concesiones, porque nosotros, en este problema, en este déficit de 6 metros per cápita, de 6 metros cuadrados de área verde per cápita, multiplicados por, ahorita somos en la Ciudad de México 8 millones de personas. El área metropolitana somos como 22 millones, pero solo hablando de entidad federativa Ciudad de México son 8 millones. Entonces traemos cerca de 48 millones de metros cuadrados de déficit. Y lo que es interesante, Álvaro, es que no hay 48 millones de metros cuadrados disponibles para hacer jardines. Esa iba a ser mi pregunta. Sí. Vía Verde lo que ha hecho principalmente son jardines verticales. Principalmente. Sí. Y ahorita te cuento nuestras próximas cosas que vienen, pero principalmente sí. ¿Cómo logras Sí. saldar el déficit solamente con jardines verticales? Que además quiero que sepas que hay unos bien logrados y otros muy mal logrados. Totalmente. Hay una cantidad de jardines verticales totalmente secos. Horribles. Hay uno entrando que era muy famoso, entrando en Tamarindos, que era un arco. Terrible. En la zona de Bosques de las Lomas, que lo hicieron muy bonito en su momento. Y ahorita es el monumento a la tierra seca y a las... Espantoso. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que son dos cosas. La primera es, se democratizó la posibilidad de hacer jardines verticales. Entonces tú pones How to make a vertical garden en Google y sale un tutorial. Entonces la gente piensa que puede hacer un jardín vertical porque vas y compras los insumos, los ensamblas de manera fácil. Y el reto está, como es un sistema hidropónico, agua, ponos, trabajo. Es decir, trabaja con el agua, que es cómo puedes hacer un sistema que trabaje con el agua el resto de la vida, que no le falte agua ni un solo día. Si le falta agua un día, se muere todo. Y entonces nosotros tenemos 14 patentes, principalmente de software, de monitoreo remoto. Cada columna tiene sensores conectados a internet y medimos... ¿Se te han muerto columnas? El porcentaje de plantas que se han muerto en el proyecto de Vía Verde, lo tenemos medido, es
0.0001%. Ahorita hay 8 millones de plantas vivas y entonces se nos han muerto. Efectivamente, se tapan. Y ahorita te cuento, te quiero contar muchas cosas, pero la causa principal de muerte de las plantas no tiene que ver con que el sistema no esté bien hecho, ni el sistema de monitoreo remoto, la selección, la tecnología va muy bien. Es vandalismo que se sube a las columnas a robar el cable, porque todo está automatizado, nos roban todo el cable, se descomponen todas las electroválvulas, todos los sensores, y en lo que echamos a andar otra vez esa reparación, pues se nos han muerto plantas, muy poquitas, pero se nos han muerto, y todo eso, agarramos ya a las personas que robaban y les digo, ¿por qué lo haces? Imagínate la situación del país que nos dicen, me pagan 17 pesos por kilo de cobre. Y le dijimos, yo te pago, te invito a trabajar, vente jardinero, te pago mucho más, pero no robes. Y uno de ellos trabaja con nosotros, y cuidando, porque pues, pasó el pitazo, es decir, pues este es un proyecto buena onda, está produciendo oxígeno, está captando dióxido de carbono, no robemos, digo, no incito al robo, pero es muy triste la necesidad económica de la gente que se roba mucho cable. Pero bueno, regresando al tema de Vía Verde, este déficit del cual tú hablabas, o del que hablábamos, que son 48 millones de metros cuadrados, ¿por qué 100 jardines verticales? Uno, porque no existen 48 millones de metros cuadrados disponibles. Si ves una foto aérea de la Ciudad de México, no hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Y nosotros hicimos una cuantificación, Álvaro, bien interesante, que es solamente los muros, ¿ok?, que dan hacia una calle, hacia el espacio público. No ese mismo muro por dentro, sino los muros que dan hacia la calle. Con el promedio de las alturas de las construcciones de la Ciudad de México, que son 1.4 niveles. Por la cantidad de avenidas primarias, que son 10,000 kilómetros de avenidas primarias, nos da cerca de 160 millones de metros cuadrados en muros horribles de concreto, pintados, sucios, y nos hace falta cerca de 48, tenemos 160 millones de metros cuadrados esperando ser transformados, y podría generar un impacto, no solamente lograr estos 9 metros cuadrados, sino irnos a más de 25. En estos datos que me preguntabas, como de cuánto tiene México, es interesante ¿qué ciudad crees tú, Álvaro, que sí tiene los metros cuadrados en tu cabeza? ¿Qué ciudad es muy verde? ¿Qué ciudad cumpliría esta métrica de 9 metros cuadrados per cápita? Es interesante. Pensaría Berlín, definitivamente. Es una de las ciudades que me viene a la mente porque tiene el bosque integrado a la ciudad, que es un caso impresionante. Medio atípico. Sí. Es un caso atípico. Berlín lo Curiosamente pensaría en ciudades en Alemania, aunque me vendrían a la mente algunas ciudades en Italia, y por supuesto, evidentemente, los países escandinavos, que son y esos tienen más que ver con lo amantes y respetuosos que son a la madera. Claro. No es un tema tanto de qué tan verde a la son. naturaleza en general. Sí, y por supuesto, pero es una cultura sumamente obsesionada con la madera. Sí. Los escandinavos. Por supuesto, algunas ciudades, Amberes en Bélgica, pensaría en Holanda. No conozco tan bien los países asiáticos, entonces tendría que conocerlos un poco mejor. Hacia el sur del continente, no sé, tengo tiempo de no ir a Santiago de Chile, pero me parece que la cercanía con los Andes, habría que ver si ibas muy bien en todas las europeas Chile. Ibas muy bien. Chile es la única que pondría en Santiago está re mal. Santiago está muy mal. Sí. Tengo mucho tiempo de no ir a Santiago, entonces... Y te perfilaba la pregunta porque un poquito a todos nos viene esa. O sea, estas ciudades europeas, Madrid tiene muchas, pero la que le gana a todas es Manhattan. Sí. Manhattan como ciudad. Los parques Central lineales. Park. Los parques lineales que han hecho en las vías de tren abandonadas. O sea, ha habido un esfuerzo por generar zonas verdes en Manhattan. Sí, no me sorprende. Pero es interesante, si comparamos Berlín, por ejemplo, que es una ciudad muy poco densa, muy amplia, con muchos parques, versus Manhattan. Muy plana. Versus Manhattan, que es muy vertical, muy poco plana, que hay mucha densidad
y tiene más metros cuadrados que las ciudades europeas, porque han logrado hacer la primera estrategia muy ganadora que hicieron fue Central Park, que Central Park estaba urbanizado. Sí, es un pulmón, le fueron ganando espacio. Le fueron ganando, pero en principios del siglo pasado, un visionario dijo, esto va a crecer mucho, 50 cuadras por 20 cuadras, todo perpetuamente va a ser un pulmón. Bueno, a la gente se le olvida que en 1929 Central Park estaba tomado por la gente que se quedó sin trabajo en la Gran Depresión. O sea, tiene un rol de urbanización importante Central Park. Ahora, la Ciudad de México, lo que yo siento es que tenemos mucho desorden. Sí. Porque al final del día, puede gustarte o no lo que está haciendo este gobierno, pero tenemos que admitir que lo que hicieron en Chapultepec, la conexión con Los Pinos, los puentes, correcto, nuevo conexión de la tercera sección con la segunda sección, con la primera sección de Chapultepec, es un esfuerzo de rescatar las áreas verdes. Y los que la aprovechamos, que salimos a correr en esos corredores verdes, ha mejorado radicalmente. O sea, ya no están cercenados las secciones con periférico. Totalmente. Ahora ya puedes cruzar, puedes ir de Virreyes a la zona de Auditorio, o puedes ir ahora el Parque Aztlán a el Bosque de Chapultepec, lo cual era antes impensable, no podías. Impensable. Simple y sencillamente el Estado Mayor Presidencial no te dejaba pasar. Totalmente. Yo hace poco corrí por ahí, me gusta mucho correr, y tuve la oportunidad de hacer una ruta que nunca había hecho, y llevo viviendo aquí toda mi vida, y la disfruté muchísimo. Yo creo que lo que estás diciendo es totalmente cierto, que debe haber muy poquitas gentes que no consideran que eso es un acierto, que es áreas verdes, espacio público, conectividad. Y es algo que empieza desde Marcelo Ebrard. Esa es la verdad. Es cuando se empezaron a generar estos parques lineales, sí, lo que se hizo en Insurgentes, que además quiero que sepas que Insurgentes y Mixcoac, ese cruce, es un modelo de cruce estudiado en Polonia, estudiado en Estados Unidos como una gran innovación de vueltas inglesas con vueltas mexicanas. El deprimido de doble piso. Sí. Muy bueno. Sí. Y eso todo lo metieron en un parque. Creo que quedó muy bien. Esto que hicieron en Viaducto, que siento que está un poco en desuso. Sí, el parque lineal. El parque lineal de Río Becerra. Sí. Viaducto Río de la Piedad de Río Becerra. Yo he salido a correr ahí, lamentablemente hay mucho ruido. Sí, claro. Pero este esfuerzo, ¿qué pasó con esos parques, con este tema de rescatar la fauna en los costados? ¿Sabes qué? Estamos entrando en un tema bien interesante, que el creador de ese parque lineal es gran amigo mío, Elías Catán. Y Elías, buscamos lo mismo, queremos transformar las ciudades. Y Elías estuvo más perfilado hacia trabajar con las ONGs, que es cómo podemos hacer colectivos que empujen. Y yo siempre fui muy criticado ante todos ellos, porque queríamos lo mismo, pero le dije, tenemos que hacer empresas. Tenemos que hacer empresas que sean financieramente sostenibles para poder generar el impacto que queremos. Y me dijeron, ¿cómo? No, y el capitalismo. Y dije, bueno, vamos a ver. El resultado a 20 años de haber empezado nuestros proyectos, Elías los suyos y yo los nuestros, es todos los pequeños proyectos que estuvieron vinculados con una ONG que depende de un donativo, todos están quebrados. Todos cerraron. Porque el donativo, pues a veces te dan, a veces no te dan. Entonces la consistencia no ha logrado generar el impacto. Versus nosotros lo que hicimos fue, en el caso específico de Vía Verde, hicimos una encuesta padrísima, Álvaro, que es, primero, ¿te gustaría que fuera la transformación? 98.5, sí, va, perfecto. Segunda pregunta, ¿quién consideras tú, ciudadano de la Ciudad de México, que tendría que financiar la implementación y el mantenimiento? Aquí nos vamos a gastar cerca de 300 millones de pesos para implementar esta transformación. Lo puede pagar, opción 1, el gobierno con nuestros impuestos. Opción 2,
la ciudadanía a través de donativos, como lo hacen mucho en Estados Unidos. Central Park está principalmente fondeado, que es la banca de la familia Waldorf, y van poniendo bancas y venden. Y entonces, en Estados Unidos... la banca, la familia Ortiz ahí la familia Rattinger, exactamente. Yo la vi, me senté ahí. Sí, es una banca de este tamaño miniatura. No, la más grande. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, opción 1, con nuestros impuestos, que lo pague el gobierno. Opción 2, a través de donativos de la ciudadanía. Y opción 3, se me ocurrió poner una, ahí medio para censar, pero un poco ingenuo yo. Dije, a ver, opción 3, ¿qué pasa si no lo paga ni la ciudad con los impuestos, ni la gente con donativos, sino que lo paguen las marcas a cambio de publicidad digital? Uh-huh. Eso me inspiró, o eso estuvo inspirado un poquito, que empezaba Spotify. Yo decía, si Spotify tiene una versión gratis, que cada 5 rolas te clavan un anuncio, y tiene una versión premium, que tú pagas $10 y te quitan los anuncios, ¿por qué no podemos hacer esta opcionalidad de que sea gratis para la gente, a cambio de que una de cada 10 columnas pueda llevar una pantalla digital? Y ve qué interesante. La gente, el 70% de la gente que decía que sí quería la transformación, votó por la opción 3. Decían, si ya están los anuncios, la publicidad, que no nos generan ningún beneficio, inclusive en muchos casos los espectaculares en edificios son ilegales y a veces se vincula con que hay seguridad estructural. O sea, no solo no te genera un beneficio, sino te puede generar un daño. La gente dijo, si ponemos esos mismos metros cuadrados a generarnos beneficios, buenísimo. ¿Y quién paga el agua? Porque hay que regar las plantitas. Todo lo paga Vía Verde. Vía Verde es un proyecto 100% financiado, 0 pesos con 0 centavos del gobierno, 0 pesos, 0 centavos de la ciudadanía. Todo lo pagamos nosotros. Y tienen un tinaco cada una de tus... Cada 50 columnas, ahora que cuando vayas corriendo o en tu coche, en el periférico, vas a ver que cada 50 columnas hay un cuartito de máquinas que tiene un pajarito que es el logo de Vía Verde. Le llamamos un cárcamo. Ahí se almacenan 22,000 litros, que son 22,000 litros de agua tratada, ni una sola gota de agua potable. Entonces tomamos el agua del drenaje, la procesamos, la limpiamos, se quedan muchas cosas, nitrógeno, fósforo y potasio de la materia orgánica que a las plantas les fascina. Esperamos, y en las noches, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, a través de los sistemas de riego automatizados, cada columna recibe lo que necesita. Entonces, cada 50 columnas vas a encontrar un cuarto de máquinas. Pero regresando al modelo de negocio, es interesante que los cuartos de máquinas, el agua, la estructura, tenemos en las estructuras, entrando un poco al tema técnico, vivimos en una ciudad que tiene un problema de sismos. Sí. Y hemos tenido 2 sismos que nos han sacudido el alma. 2. Diría yo muchos más. Muchos más, pero 2 con... 2 recientemente, sí. No, 2 que hicieron que perdía mucha gente la vida. Y entonces traemos eso. Y luego tiene 50,000 columnas de concreto que tienen un viaducto elevado. Y entonces el tema del sismo lo traemos en el radar. Y entonces desarrollamos una patente que está avalada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que está padrísimo, que es: tú tienes que poder ver cómo está el concreto. Entonces, si lo tapas, no lo ves y entonces es peligroso. Y entonces, cada uno de estos paneles, Álvaro, son totalmente abatibles y se abren, y la gente del obras... La estructura no toca la columna, no está colgada la columna. No toca, no perforamos. Hay una mala percepción, que las plantas están colgadas y que las raíces le van a hacer daño al concreto. Yo lo que he visto, porque hay una aquí enfrente de la oficina, es que es como una suerte de cajón que viste a la columna pero no la toca. Porque yo he visto que la abren. Totalmente. Digo, mira qué interesante, es como una suerte de cabina. Correcto. De plantas de la columna. Correcto, y no tocamos, no perforamos, porque regresando al tema de las concesiones, y por eso me interesaba el tema, nosotros tenemos una concesión, que es, hay un bien público, que son las columnas del segundo piso periférico, y nos las están prestando o rentando el gobierno de la Ciudad de México para que nosotros podamos generar un proyecto de 65,000 metros cuadrados de áreas verdes, financiado por nosotros, pero
tenemos que enviar un reporte mensual al gobierno, decir, el área que tú me prestaste está perfecta, estoy generando estos beneficios. ¿Y por qué no las jardineas también, Fer? Porque las columnas, ok, ya las vestiste, pero entre columna y columna eso parece el desierto del Mojave ahí, todas las plantas muertas, te digo, chueco. Aprovechando, o sea, me encanta tu pregunta, y aprovechando, les voy a compartir una historia la más triste del mundo. Ve qué interesante lo que te voy a decir. El proyecto va muy bien. Las marcas están felices porque por la misma inversión que tenían destinada a un espectacular, ahora son parte de un proyecto que les genera un retorno a su inversión muy alto porque es una de las avenidas más transitadas de Latinoamérica. Pero no solo eso, sino están sumándose un proyecto de recuperación de áreas verdes que tenemos cuantificado: producción de oxígeno, captación de dióxido de carbono, regulación de temperaturas, aislamiento acústico, procesamiento de metales pesados. Tenemos medido cada año, hacemos encuestas. La última fue de 25,000 personas. Oye, ¿te gustaría que Vía Verde continuara con este impacto? 70% dijo, me gustaría. 22% dijo, 70% me encantaría. 20% me gustaría. Que es, hay corazón, la gente le encanta lo que estamos haciendo. Y entonces, esa es la parte bonita. Ve la parte triste. Me acerco al gobierno y decir, ¿sabes qué? Hicimos unos cálculos al principio, hace 6 años que nos dieron la concesión, y nos está yendo mejor de lo que pensamos. Déjame regalarte más áreas verdes, sin poner ni un metro cuadrado de publicidad. Oye, ¿qué podría hacer? Te podría hacer todos los camellones y podría hacer todas las columnas de la autopista urbana norte, todo, sin ni un metro cuadrado más de publicidad. Yo lo pago, yo lo mantengo. Y no, por temas burocráticos no hemos logrado regalarle a la ciudad eso. Entonces, imagínate en un mundo en el que vivimos, en donde un proyecto con un modelo de negocio exitoso que está rebasando sus expectativas y quiere regresarle más a la sociedad, no puede. Pero esto lo hablaste con Claudia Sheinbaum. Ella fue secretaria del Medio Ambiente. Me imagino que... A ella le encanta, sé que le encanta el proyecto, y hay un tema... la estructura gubernamental de la Ciudad de México es muy compleja, muy, muy compleja, y no lo hemos logrado. Y yo empecé a deprimirme, a decir, ¿cómo es posible? Porque generalmente a los proyectos lo que les falta es lana. Y le sobraba un poquito de lana y queríamos generar impacto y no hemos podido hacer. Y eso nos ha permitido, la depresión la transformé en creatividad, Álvaro, y dije, tenemos que crecer, tenemos que ir a otros países, tenemos que ir a otras ciudades, y ahora estamos entrando a Estados Unidos muy fuerte, haciendo una alianza con una empresa europea para... Imagínate qué padre, los europeos nos han buscado muchísimo, más que los gringos, más que los americanos. Decían, qué padre modelo de negocio, qué buena tecnología, me interesan tus patentes, tu sistema de monitoreo remoto. Generalmente somos las empresas mexicanas que vemos qué está pasando allá para ver cómo nos las traemos. Y aquí nos han invitado a Berlín, a Düsseldorf, a París, a Madrid, a Lisboa, a decir, vente a hacer esto. ¿Y por qué no seguirte con las paredes privadas en esta ciudad? Si hay algo en esta ciudad son paredes privadas y fachadas. Claro, ese es un... nosotros durante 15 años, yo me dediqué, antes de entrar al territorio del modelo de negocio de la publicidad, a vender áreas verdes a los privados. Y entonces tenemos más de 200,000 metros cuadrados instalados, pero en propiedad privada. Y ahora traigo un proyecto, le acaba de dar al clavo clarísimo, que es, ¿qué pasa si esos 160 millones de metros de ese muro privado, pero que da hacia el espacio público, lo volvemos? Y ese muro es interesantísimo porque es propiedad privada, pero es espacio público. Y entonces el que disfrute ese muro pues es la gente, pero el dueño. Y entonces se nos ocurren un chorro de modelos de negocio de cómo, si el propietario invierte en ese muro, puede volverse parte de un pool para empezar a generar ingresos, para empezar a generar incentivos fiscales. Una vez más, en Alemania hay muchas políticas públicas en donde si tú pagas tu impuesto predial para que la gente haga un parque. Pero si tú haces un parque en tu casa, medido, lo cuidas, genera oxígeno, capta dióxido de carbono, el gobierno de Berlín está dispuesto
a descontarte tu impuesto predial. Y si te pasas de rosca y te queda espectacular, lo vuelves cero. Y si te pasas mal de rosca, te pagan. Y entonces cuando tú logras incentivar a la iniciativa privada, al sector privado, a hacer transformaciones porque genera beneficios económicos, ahí empieza a suceder el cambio. ¿Cuántos metros vas a crecer este año? Este año, si no hacemos 100,000 metros cuadrados, mi depresión no va a terminar de sanar. Porque, faltan 48 millones de metros cuadrados. Aquí ya hicimos 65,000 metros cuadrados. 65,000 metros cuadrados suena mucho, es un proyecto exitoso, salgo en las revistas, me invita Álvaro Rattinger a su podcast. Nos faltan 47,930,000 metros cuadrados en la Ciudad de México. Y entonces tenemos que encontrar estrategias, hacer sinergias para ir más rápido. Y yo soy muy, muy a favor de... Y quiero cuidar mis palabras porque me he confundido a veces expresándome. Pero llevamos muchos años esperando que el gobierno haga las cosas. Yo no voy a esperar al gobierno. Y la ciudadanía en conjunto con la iniciativa privada tiene una fuerza con ayuda del gobierno, pero un poquito el mensaje que tengo. Imagínate, yo quería dar más áreas verdes sin ni un metro cuadrado más de publicidad y el gobierno no encontró la manera para hacerlo, que es algo no está bien, algo, hermano, no está bien. ¿Cómo manejas esa depresión que dices? Esa depresión se tiene que canalizar siempre, Álvaro, hacia la creatividad. Y en los últimos 12 meses convertí Vía Verde de ser una empresa que hace jardines verticales a ser una empresa que hace 17 soluciones urbanas. Mobiliario urbano. Los parabuses, donde la gente espera, tiene un modelo de negocio idéntico. Hay empresas privadas que los pagan y ponen publicidad y los tienen que instalar y mantener y garantizar que estén limpios a cambio de la venta de publicidad. Tenemos un modelo de parabús en la Ciudad de México que tiene un techo de policarbonato en donde tú esperar el transporte de abajo es cocinarte, morirte asfixiado de calor. Hicimos un parabús padrísimo, espectacular, en donde pusimos 10 metros cuadrados de áreas verdes arriba con un sistema patentado de qué padre, que es, oye, ¿de dónde vamos a sacar el agua para que se riegue? Ya tenemos todo el software, etcétera. Pero cómo cada parabús conectarlo al agua iba a ser muy complicado porque a diferencia de las columnas que están secuenciadas, pues hay un parabús acá, otro allá, otro allá. Y lo que hicimos fue un sistema de producción de agua que capta el agua de la humedad ambiental. Uh-huh. Entonces, deshumidificamos el aire y estamos produciendo 50 litros de agua por día para regar estos techos verdes, que cada uno genera 10 metros cuadrados, con una paleta vegetal específicamente diseñada para las especies de polinizadores, mariposas, insectos del Valle de México. ¿Dónde están esos parabuses? No los he visto. No, pero ha sido muy difícil. El primero, que nos fuimos a ciudades más chicas, en donde podía ser más fácil el proceso administrativo. Implementamos los primeros en la ciudad de Mérida. Pon Parabús Verde Mérida, Yucatán. O yo te lo voy a compartir para que lo compartamos en redes. Un espectáculo. Además es todo de madera, materiales naturales, muy inspirado en el tema escandinavo. Todo basado en la economía circular. Y en Mérida fue un caso padrísimo de estudio, que es un calor durísimo. Y nos pusieron... Más ahorita. Y nos pusieron al lado de uno del típico de acero inoxidable con policarbonato y el nuestro. Y 0 personas se ponían acá, 100% de las personas se ponían acá. Medimos, reducimos hasta 15 grados centígrados la temperatura. Compartimos internet porque ya tenemos... Ahorita hay un... Bueno, también, a ver, Fer, le pones más sombrita, plantita, internet... Y más bonito, pues estaba difícil que se fueran al de acero inoxidable, ¿no? Pero además se vuelve una parrilla en el sol. Pero ve qué interesante lo que estás diciendo. Todo mundo, tú y todo mundo que nos está escuchando, ¿qué prefieres? Madera, comparte internet, baja temperatura, ayudas a los polinizadores, ayudas al medio ambiente, versus el de acero inoxidable.
y ve lo que nos está pasando. Todo mundo, el 100% de la gente dice, es obvio, el primero. O sea, es un no-brainer ese. Y los gobiernos están dando concesiones a los otros. ¿Por qué? Porque hay un modelo de negocio raro, turbio, pero yo soy muy paciente. Eso tiene que cambiar. Y entonces, imagínate, a los gobiernos no les gusta Vía Verde porque ya tienen las estructuras de cómo funciona y cómo se otorgan las concesiones. Y hay empresas, y aparte las respeto muchísimo, pero empresas muy grandes de publicidad exterior que ahorita gastan 10 pesos y ganan 20 pesos. Llega Vía Verde y dice, voy a ganar los mismos 20 pesos, porque no puedo cobrar más. Coca-Cola no va a pagar más por estar en verde. O sea, es su presupuesto de marketing, va a pagar los mismos. Es lo que es. Son precios de mercado. Pero en vez de que me cueste 10 pesos, me va a costar 16. Porque yo quiero generar beneficios. Y mi utilidad va a ser más chiquita, pero vamos a generar un impacto. Y vamos a crecer. Ahora, ¿has medido el cambio en, por ejemplo, partículas PM2.5 junto a las columnas? Sí. ¿Disminuye o no? Disminuye de manera muy... Mi oficina está junto a periférico. Sí. Y a mí sí me preocupa que el periférico esté más verde, te soy franco. Totalmente. ¿No? Para la gente que sí nos preocupa la calidad del aire, pues a mí ponme plantitas cerca, porque además, a ver, yo invito a los que nos están viendo, vean por favor el tronco de los árboles junto a una avenida. Negros. No. El árbol, Totalmente. la corteza, la piel del árbol está absorbiendo toda esa mugre. Que además es una pena que no los limpien porque los pobres árboles están enfermos y sofocados. Totalmente. Pero eso te tiene que dar una idea de qué está pegándole al árbol y qué tanto te está defendiendo el árbol a ti como ciudadano. Impresionante. Impresionante. Entonces, tú hablas de las columnas, hablas de los parabuses. ¿Cuál es porque creo que tal vez no estás vendiendo el impacto correctamente, si me permites. Por favor, ayúdame. No es que te ayude, es... No, lo digo en buena onda porque tenemos que transmitirlo. Tiene que entender, y espero que los que nos estén escuchando tienen que entender lo grave que es estar junto a una avenida. Y todos vivimos junto a avenidas, en mayor o menor densidad, a menos de que vivas en calles pequeñas o cerradas. Vean el polvo que entra a la casa. Totalmente. Y lo único que te defiende de ese polvo, de esta nata horrible que hay en la Ciudad de México, la verdad es que son las plantas. ¿Sí? Sí. Y en el mar las algas, ¿no? Sí. Que esa es otra discusión, pero en la ciudad no vas a poder ponerte a producir algas, entonces no tienes de otra más que tener especies de plantas que absorban o te protegen o se les peguen estas partículas. Totalmente. Derivado de lo que estás diciendo, la Organización Mundial de la Salud determina esta métrica de 9 metros cuadrados. Está medido cómo ayudan las plantas a producir oxígeno, a captar dióxido de carbono, a regular temperaturas, un chorro de cosas. Nosotros agarramos todas esas métricas y pusimos sensores en conjunto con una consultora inglesa muy importante que se llama Arup, porque cuando tú hablas muy bien de tu hijo, ¿no? Y es que yo hago esto y mis columnas hacen esto, que es, pues eres papá, tal vez no te creo. Entonces contratamos a Arup, que es la consultora de medio ambiente tal vez más importante del mundo, y trajimos una vez más de Berlín, a Rudy Schumerman. Mide, haz un estudio de qué impacta. Güey, impacta muchísimo, pero no es un choro, está medido. Y tú hablabas de las partículas 2.5, también las PM10. Las PM2. Las PM2.5 se quedan en tus pulmones décadas. Por el tamaño, en los microalveolos ahí. Y ojo, pero es que parece que estamos hablando de lo mismo, pero lo quiero enfatizar porque que no vaya a pasar desapercibido. 6 de cada 10 personas que viven en la Ciudad de México tienen una enfermedad crónica respiratoria. Sí. Es lineal, que es no cumpliste, vas a estar enferma. Somos mutantes, Álvaro. Y te voy a dar un dato y regreso a lo de las algas y lo de las plantas en la ciudad. El año pasado, 2023, México como país, muere más gente en el país por enfermedades vinculadas con la calidad del aire que por la violencia. ¿Cuándo alguien ha visto una nota en Televisa de esto? Tal vez tú te estás enterando. Que es todo el foco mediático está en la violencia porque desafortunadamente es muy sexy.
vende mucho. Y el Narco y el Chapo y la Serie y el otro y las estas y el Canelo y Peso Pluma. Y hay un ecosistema alrededor de la violencia y a nadie le interesa saber por qué chingados, perdón, a todos los que nos están escuchando, por qué carambas hay más gente muerta por enfermedades vinculadas con la calidad del aire y nadie está haciendo nada. No solo nadie está haciendo nada, somos el único país del Tratado de Libre Comercio que permite que en Tula se use combustóleo para producir electricidad y llegan los vientos del norte y caen aquí en la ciudad. O sea, somos la regulación más laxa en términos de calidad del aire. Y entonces entiendo que hay muchísimas prioridades. Jamás criticaría frontalmente la inacción del gobierno. Creo que es un país complejo. Tenemos temas de educación, de seguridad, de violencia, equidad de género, alimentación. O sea, pero de repente sí vemos la métrica y decir, oye, se está muriendo más gente. Hay un tema con la calidad del aire. Y nadie lo quiere decir porque ya tenemos muchos frentes abiertos como para que ahora el nuevo frente sea la calidad del aire. Pero bueno, ese es un tema que a mí me parece, ese dato me parece muy relevante. Eso tendría que saber todo el mundo. Hay más muertos por lo que respiramos que por la violencia en la calle. 2, cuando tú decías todos los beneficios de las plantas y te referías al tronco, todo lo que absorbe, una universidad inglesa con los que hicimos una alianza también, midieron si tú... tal vez la gente tenga en su imagen mental esta calle inglesa que tiene hiedra inglesa, el English Ivy, que es la típica hiedra que crece, porque aquí es tecnología, hidroponía, sensores. Eso es, crece en el piso y trepa por los muros. Hay muchas calles en Inglaterra que tienen medido eso y adentro van los coches. En ese corredor midieron con plantas y sin plantas y se estima que hay una disminución en los componentes nocivos para el humano de cerca de 80% cuando hay plantas. Entonces hay mucha evidencia científica de que la tecnología, el futuro de las ciudades tiene que ir para allá. 3, no quiero perder una cosa que dijiste, que es las algas. Las algas en los océanos producen más oxígeno que todo lo verde juntos. Sí. Y entonces yo dije... Y lo primero que tú dijiste es, no, pues no podemos poner las algas en la ciudad. Y me está mordiendo la lengua. ¿No? Y me está mordiendo la lengua para decir, vamos, de las 17 soluciones, mi próxima, nada más te dije 2, pero la 3, estamos haciendo para buses bioreactores y poniendo algas. No, 1 metro cuadrado de algas produce más oxígeno y capta más dióxido de carbono que 1 metro cuadrado de follaje vegetal. Y entonces tiene su chiste y tiene su complejidad, pero más delicado, ¿no? Más delicado, pero como ve qué padre. Ahorita hay un concepto que se llama The Internet of Things, el Internet de las cosas, que es todo puede ser medido barato. Y entonces nosotros hicimos un software que se llama The Internet of Plants, que es, ¿qué pasa si le prestamos tantita tecnología, tantitita de la que hay en ese iPad? No para el beneficio de los humanos, sino para el beneficio de la naturaleza. Y entonces medimos, procesamos información, se conecta a la nube y tenemos un software que cruza datos y actúa, que es ciertas cosas como la producción de algas que puede tener variables complejas con sensores. Es complejo para un humano, complejo para el jardinero, pero para un algoritmo es muy fácil. Es muy fácil. Y entonces ahora estamos emocionados pudiendo implementar el Internet de las plantas en diferentes soluciones. Qué buena onda. Fer, claramente nos podemos quedar aquí platicando horas de este tema. Me encanta porque somos almas afines en el tema. Pensamos lo mismo. Pienso lo mismo que tú. Te agradezco por lo que estás haciendo. No sé si te lo digan suficiente, pero yo te lo agradezco. No dejas que se mueren tus columnas. A mí me gustan mucho. Tenemos una aquí enfrente. Gracias por venir a ese espacio. Por favor, regresa más seguido, porque en la medida en la que informemos a la gente de esto, creo que va a haber mucho más apoyo social. En lo que sí estoy de acuerdo es que la ciudadanía se tiene que involucrar. Totalmente. Es muy fácil decir el gobierno no lo hizo, pero nosotros tenemos que asumir lo que nos toca a nosotros, nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es pedir que, si vives junto al periférico, que la columna de enfrente sea verde. Te toca a ti exigirlo. Y el gobierno se va a activar. Así como el gobierno se activa cuando te quejas de un bache. Acaba haciendo algo, pero
pues no nos estamos dando cuenta que es el futuro de nuestros hijos y tenemos que mejorar la calidad del aire de esta ciudad. Vean cuántas contingencias llevamos. Pero no solo de esta ciudad, de toda América Latina, que no es necesariamente la prioridad. Totalmente. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a todos por vernos. Este es el podcast de Mercados.0. Yo soy Álvaro Rattinger. Nos pedimos de Fer, que nos acompañó el día de hoy. Fernando Ortiz, CEO de Vía Verde. Gracias por estar con nosotros. Por favor, suscríbanse, sigan el canal y nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper bien.